fue una partecita bien chiquitita para terminar el capítulo, que es solamente esto. Pero queremos que hiciéramos una lectura así bien rápida, porque yo creo que con leer solamente eso nos quedamos un poco sin contexto del capítulo o no sabemos bien a qué se refiere, porque en realidad lo que tenemos acá es una expansión, una ampliación de una idea que trajo durante todo el capítulo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver, hacer un repaso con algunas preguntas sobre todo el capítulo, así no nos quedamos sin el contexto. Yo sé que ustedes y nosotros ya vimos ese capítulo por partecitas, pero ahora vamos a juntar todo, ¿dale? Bien. Kelvin, ¿será que usted podría leer para mí desde ese qué? Por favor. ¿Desde dónde? Disculpe. Desde el qué que está acá, ese qué. Ah, perfecto, dice. ¿Qué lenguaje más tierno o más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? Declara, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño amante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales lo pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. Básicamente, un súper resumen, tal vez en una palabra, de qué está hablando acá, Kelvin. Está hablando de la misericordia y del amor de Dios. Dice que Bueno, aunque la mujer se puede olvidar de su hijo, el Señor no lo hace. ok, amén. Y bueno, Hola, ¿puedes seguir la lectura? ¿Sí? permiso. Sí, claro. ¿Qué, Perfecto. qué nosotros podemos identificar allí? O sea, porque Ujú, yo lo que veo allí es es un principio, ¿no? De lo natural o lo ujú. espiritual. Me parece, y también una comparación, un contraste, ¿no? Me parece interesante cómo Dios se compara a sí mismo con una mujer que Ujú, está, qué lindo. exacto, o sea, ¿qué principio habrá allí detrás de eso? O sea, no sé si tú me puedes ayudar a verlo, pero al menos si nosotros lo identificamos desde ese punto de vista, podemos ver de que existe algo único o particular en el caso de una mujer que cría un niño desde el vientre y, o sea, y cuida de él durante sus primeros años de vida. No sé si tú puedes expandir más esa idea, pero me parece interesante cómo Dios se compara a sí mismo con una mujer y a Está nosotros con lindo. un hijo. Sí, súper lindo lo que dijiste. La verdad que no había visto esa perspectiva, porque simplemente lo que iba a hacer era como decir, sí, está hablando del amor de Dios y seguir. Pero qué bonito que se compare primero con una mujer, como dijiste, como mucho más allá de lo que nuestra mente humana puede valorar a una mujer, ¿no? Y Hola. también, sí, ¿Podría opinar en algo? sí, Bueno, sí, es que esa parte me parece súper interesante, porque uh-huh. como dice allí, ¿no? Como una mujer se olvidará acaso la mujer de su niño amante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas. Bueno, yo que tengo la experiencia de llevar un bebé, ¿no? En el vientre, y cuando tú ves nacer ese pequeñito, porque no es lo mismo tú tenerlo en la barriga a tenerlo ya en los brazos, ¿no? Y cuando tú lo tienes en los brazos, eh, es inexplicable lo que tú sientes. Es como, o sea, ahora esa vida depende de mí, pues. O sea, es como que a veces hasta te sientes insuficiente de prestarle todo, de protegerlo, ¿no? De decir como que no puedo, no tengo la posibilidad de protegerlo de todo, ¿no? Y es algo que para eso es algo casi imposible, aunque hay muchas madres hoy en día que ellas tienen a sus hijos y los dejan por allí o los dan en adopción, y es algo que es casi imposible
que pase, ¿no? Que una madre que tenga su bebé, cuando tú lo ves en tus brazos, es algo como que protegerlo y amarlo, y es algo muy lindo, ¿no? Y es casi imposible que una madre con su bebé o su niño amante como se olvide. Y hay muchos que lo hacen. Entonces él compara ese amor con él, ¿no? Dice que aún así esas madres que se supone que no deberían hacerlo, que no deberían olvidarse de su niño, dice que él aún así no se olvida. Aunque ellas puedan hacerlo, él no se olvida. Entonces ese amor que las madres sienten en el momento de tener a su bebé fresquito allí, eh, supongo que es un amor más grande, ¿no? Y yo pude entenderlo un poco más cuando tuve a mi bebé, entendí aún más el amor de Dios. Qué lindo. Gracias por expandir para nosotros esa experiencia de ser mamá. ¿Puedo ahondar un poquito más? Sí, Graciela, por favor. Luego yo. En la lectura, muchas veces han dicho un niño amante. ¿Ya? ¿Hola? Creo que se le cortó. Sí. Madre que amamanta a su niño, Ajá. a su niño y su hijo. O sea, es una relación imposible de transcribir con palabras, porque es lo más íntimo y digamos, es como traspasarle vida, y es ese el Sí. sentido que el Señor le da a esa expresión. O sea, Él nos está manteniendo la vida todo el tiempo, como si nos estuviera dando el pecho a los bebés. Eso es una imagen maravillosa realmente, y solamente las que hemos tenido esta oportunidad podemos entenderlo en su profundidad. Wow, qué lindo. Ustedes Yo no, fueron bien hondos. Sí, a ver. yo no conseguí escuchar lo que dice, pero ya me haces el resumen. Lo que dijo la hermana Graciela también en ese sentido, de que esa relación de un niño mamante es algo también que le estás dando vida. También es un poco parecido con lo que dijo Marilyn, de que esta vida depende de ti todo el tiempo para que pueda crecer y eso. Entonces, sí, una relación súper íntima, súper estrecha, súper profunda. Pero también me gustaría llamar la atención a esto. Aún las tales pueden olvidar, ustedes lo dijeron, ¿no? Mas no me olvidaré yo de ti. Y es interesante que un poquito más arriba, cuando se está citando la parábola del hijo pródigo, dice que esa parábola es insuficiente para el amor de Dios. No lo voy a encontrar ahora. A ver si lo encuentro acá en el papel. Bueno, dice que esa parábola también es insuficiente para expresar el amor que Dios tiene por nosotros como sus hijos. La hermana Karina hizo un comentario. Dice, sí, habla del ser humano en nuestra condición pecaminosa, es capaz de olvidar, pero él jamás se olvidará de sus hijos. Es un amor inexplicable. Qué lindo. ¿Sí? Yo quería hacer una perspectiva diferente, que me llama mucho también la atención. Como dijo César en su comentario, es una relación de dependencia, ¿no? Tanto como la simiente depende de la tierra para poder germinar y crecer y dar fruto. Así nosotros somos dependientes de Dios, digamos, ¿no? En cierta manera. Y el niño también es dependiente de la mamá para poder sobrevivir. Pero me llama la atención ese afecto que la madre y el hijo llegan a tener.
porque el hijo llega a ser su contraparte de ella en una manera, hablando de ese sentido de dependencia o ese sentido, en los sentidos de los 5 tipos de relacionamiento, que son padre, hijo, Dios y el hombre, el maestro y el alumno. Me perdí con los otros. Me gustó esta de la contraparte y tiene mucho que ver con algo que ustedes ya verán ahora. ¿Alguien tiene algún otro comentario que quiera decir? César. Sí, ahí lo Dice posté. César. Ok. Ahora ya dilo, César. No, no. César dijo entonces, por la relación de dependencia se acaba el final de la lluvia en la cosecha. Solo dependeremos por la fe, nuestra experiencia pasada que nos enseña el futuro. No entendí. Ok. Bueno, si nosotros solamente tomamos el concepto de dependencia, nosotros dependemos hasta cierto punto y así es en la vida natural también. Nosotros dependemos de nuestros padres ya hasta un cierto punto, hasta que ya nosotros tengamos una cierta capacidad de depender por nosotros mismos. ¿Qué pasa? En la cosecha nosotros ya no tenemos más ningún apoyo humano. Es un apoyo solamente celestial, pero ese apoyo celestial no se ve propiamente como que Dios está allí literalmente, digamos, agarrándonos de la mano todavía como niños, ¿no? Sino que Él espera que nosotros ya nos comportemos como adultos en la cosecha y que nosotros dependamos solamente por nuestra experiencia pasada, por cómo Él nos condujo hasta el tiempo antes de que lleguemos a la adultez. Ya a partir de ese momento vamos nosotros solos, pero siempre con esa remembranza de lo que Él hizo por nosotros en el pasado. Solamente allí se basa nuestra fe en el futuro, ¿no? De que Él no va a fallar adelante. Ok. Gracias, César, por tu comentario. La cosa, gente, me gustaría que sigamos con la lectura porque es justamente eso. Me encantó el comentario de César, pero me gustaría que nosotros podamos mirar el contexto y el capítulo como un todo y ver sobre qué hito ese capítulo está hablando, ¿me entienden? Porque para que nosotros veamos un poco más específico de ese capítulo y que ya no hagamos aplicaciones que vayan más allá de eso, ¿sí? Porque nosotros estamos en el camino a Cristo y en el camino a Cristo nosotros vamos a tener pasos hacia Cristo. Y vimos, por ejemplo, sobre el arrepentimiento, vimos sobre consagración, y me gustaría que pudiéramos mirar ese capítulo como un hito y la explicación de ese hito, ¿sí? Por eso quiero que entendamos por qué Elena está hablando acá sobre el amor de Dios y sobre esa relación de dependencia que realmente es como en ese capítulo, y van a ver por qué estoy diciendo eso. Es más esa dependencia realmente de un niño, de su mamá y de su papá, o de su mamá, porque es justamente cuando nosotros empezamos a ser niños en el reino de Dios. Esto de acá es el hijito de Kelvin y de Marilyn que está gateando. Ok. Bueno, César, Sí, usted puede leer, tú puedes leer este párrafo, por favor. claro. Dice, alzad la vista los que vaciláis y tembláis, porque el Señor Jesús vive para interceder por nosotros. Agradeced a Dios por el don de su Hijo amado y pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Su Espíritu os invita hoy. Id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. Wow. Ahora haznos tu resumencito, César, por favor.
Voy. A ver, ¿el título del capítulo cuál es? El título del capítulo es Maravillas obradas por la fe. Ok. No sé qué querrá decir con maravillas en ese contexto. O sea, tampoco sé cuál es el título original en inglés, pero... Ok. ¿Nos ¿qué? puede entonces buscar el título en inglés? Voy. Ya va. Y vamos a seguir la lectura porque así quedará un poco más claro, un poco más adelante, ¿sí? Para ver... Sí, voy. Pero, ay, me perdí acá en como acá. Básicamente está hablando de aquellos que están vacilando y temblando para agradecer a Dios por el don de Jesús y pedir que no haya muerto en vano por nosotros. Ok, vamos con Este es el capítulo Hermana 4. Gracia. Es el capítulo 6. Ok, capítulo 6. Dice fe y aceptación. Fe y aceptación. Ok, tiene mucho que ver con la fe también. Exacto. O Solange, sea, Dime. sí, habla César. ¿Qué quieres decir? perdón. Lo que pasa es, Dino. cuando tú estabas mencionando de mí, dar un comentario, un breve resumen sobre lo que acaba de leer. Fíjate, sí, me llamó mucho la atención, fue una parte en específico que habla sobre la intercesión de Cristo. O sea, yo estoy enmarcando esto como una situación en la que una persona puede llegar a vacilar de su propia experiencia, ¿sí? Y ahí Sí, simplemente pues se está dando como que un aliento a la persona de que existe todavía alguien para interceder por nosotros. muy bien. Un Basta. aliento, Sí, un aliento, una palabra de esperanza a esa una persona. palabra de esperanza, exacto. Y son personas que Ok. vacilan y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos tienen dudas sobre su experiencia, sobre su conversión. Excelente, muy bien, tienen dudas. Pero lo que me Entonces, llama, lo que yo quisiera hacer una aclaración en ese sí. pedacito de párrafo es que ella habla a ti Ujú, como un individuo y ujú, nosotros estamos haciendo la expresión como si fueran terceras personas. Tú tienes que tomarte ese párrafo como si te estuviera hablando a ti, porque dice, pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Entonces ella está, Camino a Cristo es un libro que te habla a tu persona. Entonces pienso yo que nosotros somos esas personas que tal vez no ahora, pero en algún momento hemos dudado de nuestra fe y de nuestra conversión y de nuestra confianza en el Señor o en el movimiento en el que estamos. Pero ahora Él dice, tal vez ahora no nos sentimos que dudamos, que existe duda. No tenemos ese sentimiento, pero tenemos ese proceder en nuestras acciones, porque nuestras acciones son a veces impulsivas, donde pensamos, como dijo Perminder en la presentación, con el cerebro rápido. Y entonces actuamos como si no conociéramos a Cristo, eso, por reflejo, gracias César, actuamos por reflejo. Entonces yo tomaría ese texto como hablándonos a nosotros por persona. Y, por ejemplo, en esta situación no me atrevería a hablar de otras personas, si ellos dudan o no. Creo que eso es algo dentro de su experiencia personal de cada uno de ellos. ok. Excelente. Entonces, dijiste que este texto se refiere a nosotros como individuos, que nosotros podemos caer en eso de dudar. Y Sí. César dijo que eso también retrata a una persona en duda. Entonces, si dudamos, ¿de qué dudamos? De lo que el Señor hizo por nosotros, de nuestra experiencia pasada. De lo que hizo y de qué más podemos dudar.
de sus promesas. De sus promesas. Entonces, si yo dudo, pensando en dudar, ¿qué otra opción yo tengo? Dudar, ¿cuál sería lo contrario? Dice César por el chat, creer. Ese es el contraste. Ok. A ver, no sé cómo. Ok. Entonces, ¿yo puedo dudar o puedo creer? A ver si yo sé compartir la... Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Ujú. Porque Sí. a veces podemos dudar de nosotros mismos. O sea, no dudar de Dios, no dudar del sacrificio de Jesús, no dudar de que Él está intercediendo, sino dudar de nosotros como, como de ser verdaderamente sus hijos, de estar en una verdadera comunión, de estar realmente entregados por completo. Eso podemos dudar. ¿Usted quiere expandir un poco más? Se me fue todo. Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer así. Vamos a terminar de leer y luego vamos a contestar esa pregunta de la hermana Graciela. ¿Dale? A ver. ¿La hermana Karina tiene micrófono? ¿No? Ok. Matías, ¿usted puede leer, por favor, ese último párrafo? Ok. Bueno. Cuando leáis las promesas, recordad que son la expresión de un amor y una piedad inefables. El gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada. ¿En quién tenemos redención por medio de su sangre? ¿La remisión de nuestros pecados? Sí, creed tan solo que Dios es vuestro ayudador. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos a Él expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. ¿Qué te llama la atención de ese texto, de ese párrafo? Bueno, está volviendo a ser una ampliación, creo, del amor infinito, ¿no? Como el que Ok. comparó a la madre, Ujú, y no algo inefable, ¿no? Extenso. ujú, Y vuelve también a hablar de la redención del hombre, ¿no? Con lo que dice arriba también que Él murió por nosotros. ujú. Acá, Sí. la remisión de nuestros pecados. Sí. ¿Alguien más? ¿Algo que le haya llamado la atención? Gracias, Mati. Okay. A mí una palabra, Ujú, la palabra inefable. ujú. ¿Qué ¿Qué significa significa? esa palabra? Vamos a ver Acabo de ahora. preguntarte. Vamos a ver acá. Inefable. Que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. Eso Eso significa, eso significa, ¿no? sí. Eso describe muchas veces el amor que Cristo nos tiene o que una madre tiene a su hijo. Eso es lo que vimos en Marilyn cuando ella trató de explicar el amor por su hijo. Le faltaron palabras para expresarlo. Ujú. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos por Cristo o que tenemos con Cristo, de no saber expresar el amor que Él nos tiene. Y eso lo hace tal vez maravilloso porque no podemos entender muchas veces como cristianos cómo es que Cristo ama a personas pecadoras.
vemos la experiencia de Pedro. Pedro decía, yo no soy digno de tu amor, apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Pero el amor de Cristo es tan grande, es difícil de expresar, que nosotros no llegamos a comprender su amor. Y tal vez no necesitamos comprenderlo, lo que necesitamos es aprender a aceptarlo o aprender a disfrutarlo tal vez y a imitarlo, porque a veces el amor de Cristo se expresa de una manera tan silenciosa, tan sutil, tan dulce, que no hacen falta palabras para sentir eso, ¿no? Sino más bien es el hecho de tener esa conciencia y saber que Él está ahí, que tú cuentas. Esa es la confianza que el niño tiene hacia la mamá. Ujú, Es una confianza ciega en Dios. ujú. ¿Verdad? Me llamaron la atención esas palabras que dijiste. Dijiste disfrutar del amor de Dios, lo que me hace pensar en experiencia, o sea, experimentar. Debe ser por eso que el escritor dice, probar y ver que Jehová es bueno. Porque Sí. Marilyn y la hermana Graciela pueden decir sobre la experiencia de ser mamá, pero ¿será que nosotros realmente vamos a comprender qué significa eso si nosotros no lo vivimos? Entonces, acá vimos un ejemplo de que el amor de Dios no se puede acceder de manera total, acceder no se puede explicar de manera total a través de esa parábola en que ustedes dijeron que era un súper amor, el amor de una mamá por su hijo, de un hijo que está siendo amamantado. Y también vimos que el amor de Dios no es explicable tampoco por palabras. Sí, lo que Entonces, también, uh-huh. perdón, continúa, termina la idea. ¿Sí? Sí, no, entonces me pareció lindo que preguntaras qué significaba esa palabra porque íbamos a pasar por alto, pasar de largo de una cosa tan linda, de que el amor de Dios no se puede explicar a través de palabras de una manera completa. Eso. Y también aquí vemos una comparación y un contraste de esa condición, ¿no? El amor de madre hacia un hijo, por muy grande que sea, es un amor imperfecto. Pero vemos el contraste del amor de Cristo como un amor inefable que simplemente no se puede expresar, pero sabes, lo puedes sentir, lo puedes vivir, lo puedes experimentar, y eso lo convierte en un amor perfecto que atraviesa fronteras, límites, Sí. porque el mismo versículo dice, la madre aún ella se puede olvidar de sus hijos. Cuando existe demasiada decepción, demasiado maltrato, demasiadas pesadumbres, aún ella puede olvidarse. Pero Cristo, ni con todo eso, Él podría olvidarse del amor por sus hijos. Amén. Qué lindo. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre ese párrafo? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, lo que me llamó la atención y que también me gustaría resaltar es que es esto. Acercaos a Él. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Él, expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y con perdón. Llevamos a Dios confesión y arrepentimiento, y Él nos trae misericordia y perdón. Okay. Pero bien, César ya contestó una pregunta que iba a hacer. ¿Cuál es el título del capítulo? ¿Ustedes se acuerdan? Maravillas obradas por la fe.
Maravillas obradas por la fe. Muy bien, excelente. Me gusta la gente que participa. Ahora tengo varias preguntas para hacerles. César puso también que es fe y aceptación. Vamos a ubicarnos en ese hilo. Voy a poner acá una línea. Perdón. Una línea. Ya estamos acá en un hito. Y queríamos que fuéramos al primer párrafo de ese capítulo. A ver si podemos hacer esto bien rápido. Vayamos al primer párrafo del capítulo. Bueno, yo voy a leer esa parte porque quiero que simplemente mencionar bien rápido. ¿Ok? Dice así. Atención, ¿ok? Maravillas obradas por la fe. A medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miráis con aborrecimiento. Sentís que el pecado os separó de Dios y que estáis bajo la servidumbre del poder del mal. Cuanto más lucháis por escaparos, tanto mejor comprendéis vuestra falta de fuerza. Vuestros motivos son impuros, vuestro corazón corrompido. Veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Ansiáis ser perdonados, limpiados y libertados. Yo quería preguntarles, si vamos a ubicar este primer párrafo acá en ese hito, hay cosas que están antes del hito, hay cosas que están justamente en el hito, y hay cosas que vienen después como respuesta. Hay algo acá en ese párrafo que ustedes ven. Bueno, esto ya pasó, esto ya hice, o esto es lo que estoy viviendo ahora. Porque acá nosotros vamos a tener una pregunta que es la pregunta central del capítulo. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y asemejaros a Él? Yo quería que me contestaran. ¿Quedó claro la pregunta o no? Sí. A ver, ¿qué dice César Rivas? ¿Puedes repetirla, Carolina, por favor? Claro que sí. Gracias. Pensé que era César quien había contestado. A ver, fue otra persona. ¿Fue Kevin o Matías? Eso sí. Acá en ese capítulo, bueno, el inicio tiene mucho que ver con el fin también, ¿no? Sí. Acá estamos teniendo una introducción. Nos está mostrando de qué va a tratar ese capítulo. Y entonces acá nosotros podemos identificar cosas o ideas que vienen antes del hito que quiere tratar el capítulo, ideas que vienen junto y al mismo tiempo que ese hito, e ideas que vienen como consecuencia de esa respuesta o como resultado. Ok. ¿Ok? ¿Se Sí. entendió? Sí. Voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan contestar si no quedé claro, si no fue claro. Acá dice, ¿habéis visto algo de la perversidad del pecado? Creo que ya tratamos sobre eso en otros capítulos, en nuestra línea de conflicto de los siglos. El discernimiento del pecado, ¿sí? En la línea de, en la línea Ujú. de la justificación o de la línea de la conversión podemos decir eso es
el primer paso, la convicción del pecado, ¿no? Exacto. Reconocimiento del mismo. Perfecto. Entonces eso ya pasó, ¿no? Esto ya pasó. Entonces, muéstrenme en ese capítulo, en ese párrafo, qué viene antes del hito, qué viene durante el hito, durante el hito. El sentimiento de estar separados de Dios. Ajá, ok. Esto viene en el hito, ¿no? Sí, y que estamos bajo una servidumbre. Ok. Entonces lo que voy a hacer es acá. Separación y servidumbre pondría yo. Con un círculo. ¿Dónde viste separación? Acá. Servidumbre. Ese es un círculo. Viste que el pecado te separó de Dios. ¿Qué más? Viste tu culpa. Viste tu miseria. Pudiste ver algo de la perversidad del pecado, porque todavía vas a ver más. Mientras más te acerques a Dios, más vas a ver la perversidad del pecado. ¿Qué más? Y el hito, cuando estás en el hito, es ansiáis ser perdonados, limpiados y libertados. Oh, muy bien. Ok. Ups, perdón, ese es rosado y no azul. Entonces acá, ansiáis ser perdonados. Acá estás en el hito, limpiados y libertados. ¿Algo más? Todo lo anterior es previo. Uh-huh. Y lo posterior no está acá. Exacto. El posterior todavía no está acá, porque llegamos a este hito rosado y acá deparándonos con esta pregunta. Porque estamos luchando por escapar esto que ya vimos que está mal, ya que nuestra conciencia fue vivificada por el Espíritu Santo. Vemos que nuestro corazón está corrompido, que es impuro, que nuestra vida está colmada de egoísmo. Y entonces hacemos esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para obtener la armonía con Dios y asemejarme a Él? ¿Qué es armonía? Paz. Paz. Bien. ¿Qué más? Armonía es paz con Dios. De total acuerdo, pero ¿qué más? En sentido solo de la palabra es equilibrio. Equilibrio. Escucho la voz de Micaela. Sí. Semejanza. Semejanza. Ok. Concordancia podría ser. Concordancia. Me gustó mucho esta palabra también. Entonces, acá. Sí. Acá tengo una guitarra en mi cuarto. Si yo toco una cuerda, voy a escuchar una nota. ¿Escuchan? ¿Sí? Sí. Si yo toco dos cuerdas al azar. Sintonía. Sí, también es sintonía. Pero ven que eso no concuerda. Eso no concuerda nada. Está súper feo. Pero si yo actúo en sintonía, como dijeron, en concordancia, entonces ¿qué voy a tener? No voy a tener una cuerda. Vas a tener una nota. No voy a tener una nota, voy a tener un acorde. Entonces, porque cada nota está actuando en sintonía con la otra. Entonces, así yo voy a estar en concordancia con Dios, porque me estaré asemejando a Él. Entonces, amén.
Entonces, a ver, tenemos bien poquito tiempo y para resumir el capítulo, vamos a ver qué podemos hacer. Tengo más preguntas para ustedes. La segunda pregunta sería, bueno, vimos que esa es la pregunta central del capítulo. Y a partir de esa pregunta, Elena nos va a desarrollar la idea y profundizar. Y César está preguntando, entonces nosotros tenemos una función y Dios la suya, ¿qué les parece? Y sí, Exacto, ¿no? Si te vas a la cuerda, ¿qué? O si te vas a un coro, alguien tiene el soprano, No, a lo que tú acabas de utilizar, lo de la guitarra, la cuerda, etcétera. ajá, Cada cuerda, ¿no? Cumple su función. Tiene su exacto, escala. exacto. Tenemos funciones diferentes, pero estamos Y de acuerdo. Sí, de parte del hombre es, bueno, no sé, me viene a la cabeza la cita que habla de la fuerza de la voluntad. ujú. ¿Qué tiene? Porque ¿cuál es la función del hombre? En, en ese caso, como dice César, Ujú. ¿cuál sería? ¿Cuál sería la función del hombre? No entiendo el contexto de la pregunta. Bueno, me voy a la pregunta de César, pero es ¿Cuál es la más, pregunta, César? ¿cuál es la función? Porque cada uno tiene una función. Si vemos, Sí. Luis, perdón, y también se arrepiente, ¿no? Tiene función y busca, ¿no? El ser limpiado. Pero es más amplio, creo, eso de cuál es la función del hombre también. Ok. Dice César, nuestra función es creer por la fe, ¿no? En ese contexto, en ese capítulo, sí. En ese capítulo, Dios nos está ofreciendo la salvación, Él pagó el precio por nosotros, y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para obtener la armonía con Dios en 15 minutos. Eso sí. Solange, ¿entendiste la pregunta de Matías? Se trata de cuál es la función del hombre con respecto a Dios, poniéndole mis palabras. Sí, más o menos. Es porque cuando hice un acorde con la guitarra, era una función de cuerdas, pero cada cuerda me estaba dando una nota diferente. Una estaba en mi, la otra estaba en fa, pero juntas estaban haciendo un acorde que sonaba bien. Entonces, la pregunta de César era, entonces significa que siendo un acorde con Dios, eso significa que yo no tengo la misma tarea que Dios, sino que voy a trabajar en una tarea diferente. Eso preguntó César. Sí. ¿Sí? Y entonces Matías preguntó, ¿cuál sería entonces la función del hombre? La gerencia media, respondería yo, o la gerencia baja. Ok. Ok, ustedes son alumnos muy aplicados, siempre están muy al día con todo. Está muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir para ver un poco más del contexto y de cómo se desarrolla este capítulo bien rápido. La otra pregunta. Esa pregunta tiene una respuesta y la respuesta se encuentra acá. Lo que necesitáis es paz. Acá ella misma da la respuesta a la pregunta. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y asemejaros a Él? Dice, lo que necesitáis es paz. Tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. O sea, yo necesito el perdón, la paz y el amor del cielo en el alma. Eso es lo que necesitamos. Pero cuando yo miro a esto, es como,
voy a dar un ejemplo muy tonto. Están peleados usted y su esposa. Y entonces le preguntas a tu amigo, ¿qué puedo hacer para tener paz con mi esposa? Y tu amigo te dice, lo que necesitas es hacer una cena especial. Y entonces, lo que está diciendo Elena acá es, ustedes necesitan una cena especial. ¿Están viendo que está escrito esto? Pero la pregunta es, ok, una cena especial, pero yo no sé cocinar. ¿Cómo voy a hacer una cena especial? Y entonces ahí viene otro punto. ¿Qué puedo hacer para tener esa cena especial? Y la respuesta está acá. Mika, ¿puede leer, por favor? Sí, perdón. ¿Leo solo lo que está en amarillo? Sí, porque tenemos poco tiempo. Bien. Lo que necesitáis es paz. Tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. Ok. Y leo ¿Y también qué? el amor. Ajá, acá. ¿Qué voy a necesitar para hacer mi cena? Id pues a él y pedidle que os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Creed que lo hará porque lo ha prometido. Bien, gracias. Entonces acá, uy, lo borré. No. Va. Perdón, gente. Entonces acá, ¿dónde estamos? Nosotros estamos bien en el hito. Cuando nosotros vemos nuestra condición y entonces nos preguntamos qué necesitamos para tener armonía con Dios. Y ahí viene la respuesta. Tenemos que ir a Dios, pedir que nos limpie y creer porque lo ha prometido. Y ustedes al final del capítulo dijeron, con poquitas palabras que teníamos, pudieron armar que había una persona en duda y dijeron que o yo tengo duda o yo puedo creer, ¿sí? Esa apertura es muy importante, porque aquí yo tengo una promesa, que yo puedo creer o yo puedo dudar. Entonces acá en ese hito Dios nos da una promesa. Y tengo más preguntas, ¿me siguen? Ok. Acá se expande un poco más de qué tenemos que hacer. En las presentaciones de ese fin de semana, una cosa que dijo Parminde, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo sobre amar a las personas? Sobre si yo tengo, a ver, Sí, ¿cómo puedo amar a una persona? ¿Qué debo hacer para amar a una persona? viendo al hombre, al ser humano, a lo natural. Ok. Pero si yo no puedo amar a esa persona, ¿qué debo Claro, hacer? ok, tengo que entonces practicar el amor sí o sí con esa persona y punto. Y en algún momento la voy a llegar a amar. Wow, ¿vieron? César tuvo mucha atención a la presentación y fue realmente esto. Y lo que nos llama mucho la atención es que eso que hizo Parminder fue simplemente una aplicación de lo que podemos hacer para muchas cosas. Porque el modo con que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y cómo Él puede obrar ese milagro en nosotros es así.
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, acá un poco más adelante, dice así, el paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida, quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio poder. Así fue sanado. Entonces, así es la manera como nosotros podemos hacer nuestros panqueques y nuestra pizza para la cena especial que nosotros tenemos que hacer. ¿Ustedes tienen algún comentario sobre esto en particular? Lo interesante que yo encuentro en ese ejemplo es que nosotros podemos obtener ese poder, pero solamente es confiando, es creyendo en las promesas del Señor. Y muchas veces la adversidad o el pecado pasado o las dudas que nos invaden en el presente nos llevan a dudar de la veracidad de la promesa del Señor. Entonces, al dudar de las promesas del Señor, nosotros no solamente dudamos y nos llenamos de miedos, sino que perdemos ese poder, esa posibilidad de poder hacer bien. Y ese hecho que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, aun cuando nuestro corazón no quiera amarlo o esté tan dolido como para amarlo, el hecho de practicar buenas obras con él, el amarlo, en algún momento nos mostrará la importancia de amar, o en algún momento nacerá ese amor, tanto en el corazón de esa persona como en el nuestro. Amén. Disculpa, ¿Sí? ¿podría decirse que es como fingir para luego creer? O sea, con Wow. respecto al amor. Con respecto No al creo amor, que sería digo. fingir. Yo no creo que sería fingir, porque amar no es un sentimiento, es una obra, es una acción. Amar es hacer el bien a tu prójimo. Y al Elena hacer dice el que no. bien, tú no finges ahí. Ah, ya. Lo que Yo digo respecto por la gente que lucha, ¿no? Cuando no siente ese amor, ¿no? O sea, ese deseo de hacer el bien. O sea, esa era mi duda. Pero quiere cambiar, ¿no? Quiere hacer algo distinto. Claro, Por pero eso las obras son primero. Vos le tenés que pedir el amor, la fe. Nada de esas cosas son nuestras, son de Dios. Entonces se la tenés que pedir. Si en tu intención está tenerlo, aunque vos honestamente sabes que no lo tenés, en realidad todos lo tenemos que pedir. Tu muestra de fe o de que querés hacerlo es cuando lo empezás a practicar, que es lo que están diciendo, aunque todavía no sea sincero, pero tu intención lógica, tu decisión sí lo es, aunque tu corazón todavía no fue transformado. Y es necesario esa obra primero para esa transformación de corazón después. Ahí es cuando Dios dice, bueno, Él muestra su voluntad, así que ahora lo voy a ayudar con mi don, que es el amor. Y si Gracias. tú piensas en el modelo de la naturaleza del hombre, tú ves que primero tiene que ser la razón y después el corazón, porque la razón es el poder intelectual, son los poderes, las facultades superiores, perdón. Sí, tú decides y entonces vas a hacer. Porque yo- acá, sí, a ver. sí, ahora que me hicieron recordar esa parte, que de verdad que a mí me movió la cabeza cuando él toca ese tema, y yo entendí que es como construir el hábito del amor. No es como que él dijo, no pienses cuando vas a hacer un acto de amor, no lo pienses, simplemente hazlo. Y así tú vas construyendo ese amor en tu corazón. Y algo así, no sé si es como ustedes lo ven también, no lo sé. Pero Sí, así es. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di, lo creo. Así es, no porque lo sientas, sino porque Dios lo ha prometido.
Así está escrito acá. ¿Sí? Y eso, mira que eso que acaba de decir Matías me es muy relevante para mí, porque él dice en el momento en que tú pierdes esa confianza, lleva años restaurarla, edificarla nuevamente. Cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, es una de las cosas más difíciles de recuperar. Incluso puede recuperar primero el amor que la confianza. Y eso me parece impresionante porque de eso se trata, de cambiar nuestros hábitos que son errados, nuestra mentalidad que es errada. Bueno, entonces, para cerrar, ¿de qué manera puedo ser sanado? ¿Basado en qué? En un sentimiento que pone Dios en mi corazón, de que, bueno, ahora yo voy a pedir a Dios y Él va a inspirar amor en mí para que yo pueda sentir amor por esa persona. O Dios va a inspirar ganas de que yo deje de hacer tal cosa para que entonces yo deje de hacerla. ¿Cómo es? En realidad, lo que nos atrae es el amor de Dios, su carácter, como ves. Mi corazón es malo, pero yo tengo el anhelo de tener un corazón limpio. Y entonces puede ser que no tenga ganas de hacer determinadas cosas, pero creyendo en la palabra de Dios, entonces yo voy a estar sano. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Entonces, perdón, gente. No, chao. Mi hermano. Lo hace a propósito, perdón. Entonces, bueno, creo que sería eso. Hay muchas más cosas sobre el capítulo. Entonces, básicamente lo que hace Elena en todo el capítulo es dar evidencias, porque nuestra fe no viene sin evidencias. Muestra parábolas como por ejemplo de la mujer que está amamantando, muestra la parábola del paralítico y otras parábolas y ejemplos para que sean evidencias, para que podamos construir nuestra fe en Dios. Y además también muestra que la visión que tenemos con respecto a Dios y a veces el miedo que tenemos de acercarnos o de entregarnos a Dios viene mucho de nuestra visión que tenemos sobre el ser humano. Que ella dice, Dios no los trata como los seres humanos les tratan. Dios es mucho mejor, incluso que cualquier parábola linda que se pueda darle. Por eso, ustedes, que están en condición de dudar, confíen en Dios. Vayan más. Creo que es por eso que Jesús dice, como amen como yo he amado. Porque si ustedes van a amar como a los demás, como ustedes se aman a sí mismos, va a ser tan poco. Yo necesito que ustedes den un paso de fe por mi palabra, de que mis mandamientos, mi mandamiento de amar es una promesa habilitadora. Todo lo que Dios pide que nosotros hagamos, Él puede cumplir por su poder a través de su palabra. Tenemos que dar ese paso de fe y seremos sanados. Y de la misma manera es como nosotros permanecemos en Él, a cada día consagrándonos y sometiéndonos a Él, confiando en su palabra. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo no tengo más nada para decir a usted. La hermana Karina dice, ese sentimiento de amor es de Dios. La voluntad es de nosotros de tenerlo, aplicar y confiar que Dios obrará. Oye. Yo solo quiero decir una cosa más. Sí, adelante Solange, por favor. Es que nosotros muchas veces no... espera, aquí pasa algo que me está desconcentrando. César, tú puedes ir primero.
Sí, dale. Gracias. Oye, o sea, todo este capítulo lo que me hizo fue reflexionar mucho es en lo importante que es la experiencia de la verdadera conversión. Porque, a ver, esa etapa previa, ¿no? Antes del perdón, la justificación. Ujú. Porque si tú realmente llegas a tener una buena conversión, o digamos una conversión genuina, es bastante improbable que tú llegues a dudar. ¿Por qué? Porque fue Dios quien te llevó a ese punto, al perdón, al bautismo, a la justificación. Fue Dios mismo. Él fue el que te condujo en todo ese camino. Y ahora, después del bautismo, digamos, en cierto sentido depende, ahora es de ti, ¿no? Pero tú tienes que confiar en que tu experiencia pasada fue algo correcto. Así tú tengas miedo, así tú tengas dudas, así surja la duda. Tienes que confiar que fue Dios quien te trajo a ese punto. Si no, entonces vas a estar caminando, digamos, en un espacio nebuloso, lleno de neblina. Es imposible entonces para ti determinar, bueno, ¿y cuál es el final del camino? Ya, por eso es que muchas personas se pierden en el cristianismo. No tienen seguridad completa en su conversión. Ya. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, sí, ahora sí yo. Ujú. Yo quería decir una cosa, yo creo que el amor de Cristo es algo que nosotros no podemos resistir, el ser humano no tiene la capacidad de resistir. Incluso las personas que han cometido crímenes atroces reconocen el amor de Dios, pero se sienten tan indignos porque ellos, a través de los hábitos y sus acciones, ellos llegaron a convencerse de que el amor de Cristo para ellos no es, que ellos son completamente inmerecedores o indignos de ese amor. Y muchas veces, no a ese nivel, pero podemos decir que a un nivel espiritual nosotros llegamos a sentirnos de la misma manera. Y eso se torna peligroso porque en el momento en que nosotros dejamos entrar pensamientos o dudas como esos, nosotros empezamos a mentalizar que nuestro corazón o que nosotros somos seres indignos de Dios. Y es lo que Satanás intenta inducir en nosotros. Y nosotros Ujú. necesitamos en ese momento que ingrese el pensamiento, desecharlo y desechar la duda y reclamar la promesa de Dios. Elena White dice que podemos hacerlo a través de melodías o Marco, por ejemplo, hace un par de semanas él me mostró un documental de Bill Gates, cómo él ayudó a su esposa, que ella se sentía sola y, digamos, un poco inútil, se puede decir, porque no sentía que su vida no tenía sentido. Entonces lo que él hizo fue colocarla en la gerencia de una de sus empresas y él la hizo copresidenta junto con él. Ellos tomaron decisiones y ella se dio cuenta lo importante que puede ser tu vida cuando tú haces el bien a tu prójimo. Y ella empezó a liderar proyectos en beneficencia para África u otros lugares. Y me pareció impresionante la manera en que ese hombre resolvió sanar su estado de ineficiencia que ella sentía. Él curó de esa manera, poniéndola a trabajar por los demás. No se centró en ella, pero usó a ella para se autoayudar a través de la ayuda que ella proporcionaba a los demás. Y muchas veces es eso lo que nosotros necesitamos hacer. Para sanar Sí, nuestro corazón, necesitamos ayudar a sanar el corazón de otra persona. Cuando otra persona sonríe, tú no te puedes dar, eh, muchas veces uno no se puede percibir que en ese momento uno se siente más feliz que cuando tú misma sonríes. sí, Me imagino que así verdad, Cristo se siente cuando nos ve feliz. verdad. Ok. Kelvin, Marilyn, Matías, el hermano Marco, que no habló nada hoy. Alexi. Ok, bien. Si no tienen nada más que compartir sobre el tema, les No, agradezco sí, mucho hago una por frase su corta. participación. ¿Ah, sí? A ver.
abrazar la promesa como si ya la tuviéramos, ¿no? Exacto, así es. Ahí entendiste todo en el Amén. capítulo. Ya es nuestra, es nuestro derecho, la promesa. Por eso al final dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, a ustedes. Bueno, ¿puede orar? La hermana Graciela, no sé si está ahí. Sí. ¿Me oyen? Ujú. Sí. Amado Dios y bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda este movimiento, este grupo que se junta todas las noches para estudiar tu palabra, para acercarse a ti, Señor. Gracias por la esperanza que nos ofreces de que podemos tener todas esas preciosas promesas hechas realidad en nuestra vida si nuestra fe aumenta y si realmente podemos aferrarnos a ellas. Te rogamos que aumentes nuestra fe, que podamos vivir todas esas promesas hechas realidad en nuestra vida. Bendice grandemente a Carolina, que impartió este tema tan hermoso, y también bendice a todos los hermanos y sus familias que están compartiendo este mensaje. Te agradecemos tu amor, tu cuidado, tu protección, tu misericordia. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, como lo prometiste, hoy y siempre hasta tu pronto regreso. En el bendito nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo.